Victoria Gentile en la columna de cada lunes por medio, cada 15 lunes. Hoy va a tocar un tema interesante que es hablar de empatía para conocer qué es. Y bueno, siempre en el marco de los vínculos humanos es interesante poder conocer ciertas temáticas. ¿Qué es la empatía, Victoria? Bueno, la primera vez que escuché este término, porque yo no lo conocía, fue con mi profesor de coaching ejecutivo, Daniel Colombo, que nos decía que era importante entender la empatía para trabajar como coach o como asesor, ¿no? Para atender a nuestros clientes y para poder medir la empatía y la empatía. Siempre hablamos de empatía y de lo importante que es ponerse en los zapatos del otro para comprenderlo o entender sus sentimientos o entender la situación que esa persona está viviendo en este momento, ¿no? Pero el exceso de empatía puede ser dañino para las emociones y la psiquis de las personas. Entonces, este término empatía... Para aquel que es empático, decís vos, porque si tenés un exceso de empatía, te sobrecargas de los problemas ajenos también. Se supone que todos los seres humanos somos empáticos, sí, en mayor o menor medida, okay, excepto que tengas alguna patología propia, okay, que no nos vamos a meter en ese tema, pero la mayoría podemos ser empáticos. El problema es que hay mucha gente muy empática. Y como está de moda el término, y todo el mundo habla del término, y de que es importante ponerse en el lugar del otro o en los zapatos del otro, nadie puede medir cuánto empáticos debemos ser o podemos ser. Esta palabra empatía viene de la raíz griega ekpatea, que significa sentir afuera. Es un término complementario a la empatía y que tiene que ver con gestionar conscientemente el propio manejo del contagio emocional y de los sentimientos y circunstancias del otro. Es una estrategia para cuidarnos a nosotros mismos de las consecuencias que nos puede crear este exceso de compasión o de empatía con el otro. Justamente Daniel Colombo explica en un artículo que está publicado en su página web, que lo pueden buscar, dice que cuando tenés un exceso de empatía es posible que te dejes arrastrar por las emociones ajenas, mientras con la empatía, o sea, podés protegerte un poco y no quedarte inundado de esos sentimientos negativos en muchos casos que tiene la otra persona. No se trata de ser indiferente con el otro o no prestarle atención, sino que la empatía funciona como una acción mental en positivo para compensar la empatía desproporcionada que podés tener con el fin de protegerte. Eso explica Colombo, que me parece súper interesante. Pero en realidad el término lo trae, lo propone el psiquiatra José Luis González, y él lo define como el proceso voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes y pensamientos y motivaciones inducidas por otros. Él plantea que tenemos que voluntariamente despegarnos, ¿no?, de esos sentimientos y emociones. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, ¿estoy siendo demasiado empático con los demás? ¿Cuál es el límite de la empatía? ¿Cuándo tengo que ser muy empático, menos empático? Ahí habría que ver cada una de las situaciones, ¿no? Exactamente. Si estás en el marco de un amigo, si estás en el marco de una situación de emergencia, si estás en el marco, no sé, suponte, estoy charlando con vos y vos te desmayás. Yo me pongo a llorar, ay, ¿qué le pasó a Victoria? ¿Qué le pasó a Victoria? No, yo tengo que ser empático en ese momento para tomar el toro por la astas y decir, no, esperá, llamo a una ambulancia, que venga, que la atienda, le doy un vaso de agua. ¿Se entiende? Sí, quizás ser un poco más, habitualmente se dice frío. Claro. No es el exceso de frío, pero sí conscientemente tomar distancia. Esto le pasa mucho a los médicos, digamos, la gente que trabaja en la salud, que tiene que atender a otros. Si fueran absolutamente empáticos con el dolor del otro, no podrían atenderlo. Exacto. Pero también sucede, por ejemplo, en catástrofes o en situaciones extremas o en accidentes en la calle, donde para poder ayudar a otro no me puedo quedar con el exceso de empatía del dolor que tiene el otro. Entonces, tengo que tomar esa distancia y despegarme. Incluso nosotros en comunicación nos pasa mucho con los clientes y con las situaciones de crisis, por ejemplo, que tiene una organización. Es necesario tomar perspectiva de distancia para poder ayudarlos. Exacto. Porque si no quedas involucrado emocionalmente en todo lo que sucede, por ejemplo, con el público interno de una organización, que estarían todos preocupados porque los van a despedir, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, uno tiene que mantener cierta distancia. Entonces, bueno, dijimos que el exceso de empatía
te puede hacer reaccionar de manera exagerada. Ese es un problema también. Y sin objetividad. Y estar empapado de emociones te puede paralizar y no ayudar a tomar decisiones, ¿no? Bueno, mientras la empatía permite ponerse en el lugar del otro, la empatía te obliga a ponerte en el propio lugar. Porque si no estás bien vos, difícilmente puedas aconsejar o apoyar a otra persona. Entonces podemos usar la empatía para regular el contagio de emociones negativas de los otros cuando estás mimetizado o sos una persona excesivamente empática, para impedir que su problema o emociones te afecten directamente, ¿no? Bueno, y el sociólogo y consultor de marketing español. Yo te voy a decir una cosa, yo quiero ser empático con la situación económica. Bueno, no me importa nada. Bueno, está complicado eso, Tratemos de ser totalmente empáticos. Bueno, no quiero que me afecte. Pero eso no sería empático porque en realidad la empatía y la empatía tiene que ver con los vínculos humanos. Sí, no, obvio, digamos, no con cosas está externas, bien. ¿no? Lo estoy traspolando a la política. A lo que nos trae el día hoy. Sí, tal cual. Bueno, entonces, esto que les contaba, que hay personas que trabajan en funerarias o en hospitales o en situaciones de crisis humanitarias que necesitan digamos, ante un problema, poder controlar esas emociones. Exacto. Para poder resolver, ¿no? Una personalidad muy, muy especial tenés que tener para esas situaciones, quizás para ser médico, para estas situaciones de trabajar en funerarias. Tenés que tener la capacidad empática de poder tomar distancia. O sea, esto sucede con toda la gente que trabaja en la salud. No, es terrible. Pero la empatía es algo que podemos desarrollar todos. Se puede trabajar. Claro. Eso te iba a preguntar. Todos podemos desarrollar empatía, como podemos desarrollar empatía, son habilidades sociales, ¿no? Está bien, pero hay gente que lo puede tener naturalmente y hay gente que por el tipo de trabajo tiene que laburarlo, esta habilidad. Exactamente. Para justamente evitarse por ahí un problema personal. Claro, por supuesto. Sí, y es algo que es una capacidad, digamos, que tenemos que tratar de trabajarla en la medida y en la situación que tengamos cada uno. Uh-huh. Hay un consultor de marketing que se llama Juan Carlos Alcaide que dice que la empatía es el arte, la habilidad, la capacidad que los profesionales adquieren o adquirimos para no dejarnos invadir por el sentimiento de empatía hacia otra persona. Uh-huh. O sea, él lo habla desde el lado profesional, ¿no? Y eso nos empaña una visión para tomar decisiones. Y nos podemos equivocar en las decisiones que tomamos. Entonces es importante regular la capacidad empática y empática. Y conseguir un equilibrio entre ambas, o un punto medio, en la capacidad de ser asertivo emocionalmente y ser capaz de establecer vínculos y una comunicación positiva con el otro, atendiendo sus emociones, respetándolas, pero también respetándonos a nosotros mismos. Está bien. En resumidas cuentas, la empatía nos ayuda a generar vínculos más profundos y cercanos con los demás, al tratar de comprenderlos y de prestar la suficiente atención, mientras que la empatía es el medidor voluntario de esa capacidad empática que nos permite alejarnos para mantener la perspectiva y evitar que las emociones de los otros puedan llegar a dañarnos a nosotros de alguna forma. Yo además sugiero que tengamos en cuenta tanto la empatía como la empatía, en qué circunstancias, con quién y para qué las vamos a utilizar. Está bien. Porque claro, si no... Sí. Cualquiera de estas emociones en exceso, malgastadas, y nos crea dificultades propias. Entonces también hay que pensar en dónde ser empático o dónde ser empático. Si vos mostrás empatía a lo mejor con el problema que te está contando un amigo, vas a decir, che, entonces ¿para qué son mi amigo? Exacto. O sea, depende de las circunstancias y con quién. Depende de las circunstancias y con quién. Exactamente. Y lo que te esté contando también. Claro. Quizás en algunas circunstancias, si te está contando un duelo, por ejemplo, tengas que tomar distancia, porque si no te pones a llorar con él en ese duelo y no lo podés ayudar. Lo tenés que sostener. Exacto. Entonces hay que ver, medir cómo hacemos para crear un equilibrio entre ambas. Es interesante, la verdad. Muy interesante. Ahora, me surgen dos cuestiones charlando esto. Primero, uno es, ¿cómo uno, entre comillas, entrena la empatía y la empatía? Uno. Y segundo, es más común uno poder acercarse o ser empático más que empático, o me parece a mí. Claro, porque los seres humanos, todos los seres humanos somos empáticos. Claro. Somos todos empáticos, a mayor o menor medida.
Lo que pasa que en esta época donde todos desarrollamos mucho la empatía y hablamos mucho de empatía, a veces tenemos circunstancias que nos generan un exceso de esa empatía. Y eso es lo que tenés que controlar. Ese exceso por ahí a vos no te sirve, no te ayuda y generas un vínculo complicado con el otro. Porque el otro va a seguir abusando de vos y de tu empatía, por lo cual vas a tener que poner un límite en algún momento. Yo creo que emocionalmente no te va a hacer bien. Lo que acabas de decir viene como anillo al dedo para el caso de Martín Insaurralde y Sofía Clerici. A mí me parece que Sofía fue totalmente empática con Insaurralde, no fue nada empática. No, porque si claro. no podría haber subido eso a las redes sociales. No, absolutamente. Te digo la verdad, nos viene así como sí, absolutamente. Le voy a mandar esta editorial, esta columna tuya a ver si le sirve. Para ver si le sirva para una próxima y una futura relación. Bueno, Victoria Gentil en la mañana de Radio Sónica. Te quedás y después hablamos del debate. Sí, ¿Dale? Gracias. Bueno, 11 22 62 77 28 es el WhatsApp. Vos qué pensás, vamos a la tanda, ya volvemos.